Para mí el diseño mexicano es una falacia. Creo que no tiene identidad, ¿eh? Sí lo hay. Existe diseño mexicano. Bueno, es que puedo decirte que el diseño mexicano siempre lo he vivido desde la antigüedad, siempre lo he vivido. Es una entelequia que no tiene sentido. Si yo me fuera a la base, yo no pondría en duda que en el México precolombino hay arquitectura, ciencia, tecnología, diseño, ingeniería, arte, artesanía, etc. Bueno, el diseño mexicano para mí sería aquel que puede reflejar nuestra cultura, nuestra manera de pensar. Me cuesta trabajo definir qué es eso por el hecho de que no entiendo ni siquiera qué se supondría tengo que entender por México. ¿Por qué razón en algún momento hice ese cuestionamiento en un foro de diseño donde dije, ok, el diseño mexicano, ¿qué es? ¿Lo que se hace en México? ¿Lo que hace una persona que tiene un pasaporte mexicano y lo hace en México? ¿Lo hace una persona que conoce la cultura mexicana aunque no tenga pasaporte mexicano y esté en otro país? O sea, ¿qué es lo que podemos definir como diseño mexicano? Si diseño mexicano está sesgado por una cuestión meramente geográfica, pues creo que eso limita demasiado el diseño, porque entonces estaría entrando en esta discusión de las ideas, ¿no? Entonces, la idea de una persona que sus papás son mexicanos, pero él vive en España, entonces se acabó, no puede hacer diseño mexicano porque no está en la geografía de lo que se considera México. Entonces, para mí, el diseño mexicano es una forma cultural, falaz, de tratar de demostrar cierta pertenencia a algo. Y entonces terminamos con que el diseño mexicano tiene que ser prehispánico o no es nada, ¿no? Entonces creo que hay otras cosas que podrían aportar al diseño mexicano. Tenemos el virreinato, tenemos la época de la colonia, tenemos la época, sí, de la independencia, de la reforma, el primer imperio, segundo imperio, época de la revolución, abstraccionismo mexicano. O sea, tenemos un montón de situaciones que a lo mejor hay toques que se le pueden dar prehispánicos de nuestra herencia hispánica, etcétera, pero muy al final te digo, a mí se me hace más como una utopía, como una fantasía esto del diseño mexicano. Que pueda llegar a existir, sí, pero bajo qué definiciones, porque volvemos, si el diseño mexicano es hecho por un diseñador mexicano, pues claro que existe entonces el diseño mexicano, pero no tengo yo la certeza de a qué se refieren con México. Creo que no tiene identidad, ¿eh? Está muy estereotipado el diseño mexicano basándonos en la cuestión de la artesanía, ¿no? Y la gente piensa mexicano y piensa en, no sé, patrones huicholes, algún tipo de gráficos de Talavera, de cuestiones así. Pero si nos vamos al diseño mexicano actual, creo que no tiene un estilo, o sea, está muy influenciado por otras áreas del mundo, otras regiones. Entonces, en mi percepción, no existe un tipo de diseño que yo pueda decir, este es el estilo de diseño mexicano, así como podría decirse este es escandinavo o este es norteamericano. No, creo que no lo... Sí, exacto. Yo creo que muchas veces el diseñador se deja llevar por aspectos complacientes como el color, como la forma, la modulación. Y yo creo que eso hay mucha riqueza en nuestra cultura prehispánica. Por supuesto, con la llegada de los españoles, traen sus aportaciones y eso también le va a dar un giro importante a cómo se conciben las cosas y el mundo de lo visual, la modulación y los colores y los elementos. Bueno, pero a veces es un tanto complaciente, porque pareciera que pudiéramos vestir a México de rosa magenta o rosa mexicano y es mexicano. O pudiéramos hacer un tutti frutti de colores y es mexicano. O podemos hacer unas grecas y es mexicano. La verdad es que yo creo que es muy complejo. Yo creo que no pudiéramos encasillar a cómo es el diseño mexicano. Lamentablemente está la disyuntiva que, bueno, somos un país colonizado, traemos una herencia muy fuerte y una herencia aparte de otro país que nos colonizó y que a la vez fue colonizado. Entonces imagínate la mezcla ideológica, perceptiva,
creativa. No sé si será para bien o para mal, pero esa es una realidad. Y en ese sentido, pudiera ser muy subjetivo que yo aseverara cómo es el diseño mexicano. Aún así, lo que sí pudiera puntualizar es que le falta mucho al diseño mexicano para poder encontrar un estilo absolutamente genuino. Pero a veces hablar de estilos también es hablar de complacencias. Y el buen diseño no tendría por qué estar sujeto necesariamente a un estilo, sino a cubrir las necesidades con prontitud, con claridad, con precisión, con visión a futuro, con responsabilidad. Entonces, son cosas en las que yo no pienso mucho en la complacencia del estilo. Sí de la estilización para que sea atractivo, porque al final de cuentas pues, tenemos que promoverlo, tenemos que expresarlo, tenemos que venderlo, pero vamos, le voy a dar el valor suficiente. Si yo me traigo a un alemán y lo radico aquí en México y empieza a diseñar, ¿está haciendo diseño alemán en México o está haciendo ya diseño mexicano? Si lo hace un mexicano, por eso es mexicano, al ser mexicano tiene que incorporar elementos folclóricos. Si yo te dijera, defíneme el diseño italiano, ¿tú pensarías en pizzas o en pasta? ¿Eso sería diseño italiano para ti? ¿La comida? Pues no, ¿verdad? Piensas en otras cosas. O si yo te hablara del diseño alemán, posiblemente me lo definirías en otros términos que no tienen que ver con lo que normalmente establecemos como el estereotipo del alemán. Sí, cerveza y salchichas. Okay, ¿qué tiene que ver esto con el diseño? Hablar de diseño mexicano no tiene ningún sentido. Ninguno. El diseño no tiene nacionalidad. Puedes incorporar elementos que sí, que son autóctonos. Por ejemplo, el diseño nórdico incorpora muchos elementos de su propia naturaleza. El tipo de madera que utilizan, la iluminación, la ligereza de los materiales, la adecuación del objeto para el fin en que va a ser utilizado. Sí, es una característica del diseño nórdico. Pero fuera de eso no existe algo que diga, ah, sí, esto es diseño nórdico. Eso de ponerle chaquiras y decir que ya es diseño huichol y por entonces mexicano, es un absurdo, no tiene nada que ver. Diseño mexicano es entender quién eres tú, y que vas a diseñar en función, por supuesto, de una personalidad, de unos rasgos culturales que traes, pero el diseño mexicano no tiene que ver con tu expresión. Eso es una barbaridad. El diseño tiene que ver con el problema al que te estás enfrentando. Y si el problema es típicamente mexicano, entonces sí llámale diseño mexicano. Yo creo que sí, hay una parte muy grande que México es un país muy malinchista, o sea, lo que éramos o no somos un país súper malinchista. Y además estamos en una época de globalización, ¿no? Entonces, tú vas con un cliente y el cliente quiere que su marca se llame en inglés y quiere que su producto se vea gringo y que no quiere que sepa que su empresa es mexicana porque si parece una marca internacional va a generar mayor confianza. Entonces, en ese sentido, no hay mucho margen de acción para que tú digas, uy, pues qué mexicano se ve mi diseño. Yo creo que también el mercado ha madurado un poco y también se ha empezado a dar valor a las cosas que tienen identidad regional. De hecho, uno de los pubs que yo trabajaba era identidad, o sea, el crear un portafolio visual, ya sea de ilustración, de fotografía, de animación, que mantuviera la identidad regional. ¿Qué es lo que pasa? Que trabajamos con bancos de imágenes y quieres un niño comiendo una manzana y el niño está güerito y la manzana está gringa. Son diferentes las manzanas gringas que las mexicanas. Buscas una casa y las casas tienen muebles gringos, no son casas mexicanas. Entonces, también muchos de nuestros insumos vienen del extranjero, repetimos patrones extranjeros, que difícil es permearlo de nuestra propia identidad. Y yo creo que a través del diseño gráfico hay áreas de oportunidad y a través del diseño industrial también. Yo he visto muy buenos ejemplos de diseño mexicano, o sea,
Pero ¿qué es lo que pasa? Que creo que aquí en general no estamos acostumbrados a pagar por el diseño, ¿no? O sea, sí, regresamos lo mismo de cómo valoras el diseño. cómo valoras el diseño, ¿no? O sea, no es tanto que yo no lo valore, sino que si tú sacas una línea de muebles mexicanos y vas y los vendes, te dicen, ay, no, mejor me compro el de Home Depot que cuesta la mitad, ¿no? O sea, desde línea está bien feo, pero ya está puesto y me cuesta la mitad. ¿Quién realmente le da el valor a ese diseño mexicano? Sí, yo creo que el diseño mexicano debe de tener muchas características en las cuales subrayen nuestra cultura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos culturas muy ricas y no me estoy refiriendo a que lleve cenefas o que lleve cabezas de dioses aztecas, sino simple y sencillamente que cumpla con las características y cultura que tengan los usuarios, que en este caso estamos hablando que son los mexicanos, ¿sí? Entonces yo creo que el diseño mexicano tiene mucho que ver con esas situaciones. Vemos diseños traídos de otras latitudes, pero que no funcionan aquí exactamente por eso, no porque estén mal diseñados, sino porque responden a las características del usuario de donde lo trajeron. Entonces yo creo que hay que observar al usuario mexicano y ver esas características. Un ejemplo muy sencillo, el calzado, ¿sí? El pie mexicano tiene sus características, pues tal y cual. No es que esté bien, sino que esté mal, simple y sencillamente tiene esas características y el diseño mexicano tiene que cumplir con ese pie mexicano. Lo que yo considero es de que sí hay diseño mexicano, sí hay. Chile, por ejemplo, el chocolate, el maíz, todo eso, ¿no? Que algunas veces es como un aditamento de nosotros, pero conceptualizado ya gráficamente, puede tener una marca de esa parte mexicana, ¿no? Entonces yo considero que sí hay diseño mexicano, sí hay, ¿cómo lo puedo considerar? Como una parteaguas para que se pueda crecer más el ambiente mexicano, ¿no? Que se dé a conocer más nuestras costumbres, nuestros hábitos. Yo siento que sí hay ese diseño. Hay un proceso que algunas veces es robado. Lamentablemente que sí existe en otros lugares en donde sí no tenemos como la conciencia y las ciudades son los lugares diferentes tienen esa parte, ¿no? De, sí, no saben tanto de esto también, entonces sí necesitamos como tener esa educación y además tenernos preparación para esa parte de, bueno, adecuarnos a cuál va a ser el proceso, ¿no? Para poder hacer poquito a poquito ese paso 1, paso 2. Si hay, yo considero que si hay diseño mexicano, nada más hay que tomar en cuenta que hay que, pues bueno, derechos, propiedad, todo eso. No necesariamente es diseñar con iconos prehispánicos o populares, ¿no? Sino que reflejan nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestra manera, nuestra ideología, nuestra filosofía. ¿Sí? Es el que reúne a las familias. O sea, el diseño mexicano es el que resalta los sabores, los contrastes de los sabores. El diseño mexicano es el que convive con los demás, el que no le importa gritar para ser feliz. O sea, para mí el diseño mexicano tiene que ver más con la cultura que con un estilo de trazo o con un color. O sea, el diseño está más de fondo, el diseño está en la raíz, no está en el alma, no está en la cáscara, no está en la parte externa, ¿no? Entonces, para entender el diseño mexicano se tendría que entender primero cuál es nuestra raíz, nuestra cultura, nuestra manera de pensar. No solamente nuestra vestimenta, si la vestimenta corresponde a todo lo demás. ¿Sí? Cuando se usa manta es porque hace calor, y entonces el calor hace que tengamos hábitos y maneras de ser. Pero no es nada más una cuestión por decisión espontánea en donde alguien decidió estos colores, este material. O sea, todo corresponde a algo. ¿Sí? Entonces el diseño mexicano también se va a ir transformando porque la sociedad se va transformando. Por ejemplo, el diseño mexicano también es aquel que tiene que ver con violencia. O sea, el diseño mexicano también es el que tiene que ver con inseguridad, y el que tiene que ver con miedo, y el que tiene que ver con necesidad de cambiar, con necesidad de trascender, de no ser vistos como un país que se aprovecha de otro, de no ser vistos como aquellos que les tengo que poner un muro para que no me invadan, cuando yo sé quién invadir su tierra, ¿no? O sea, para mí el diseño mexicano es todo eso, o sea, es lo que somos nosotros, no es solamente la parte de la imagen de la ciudad.